Shalom, bendiciones a todos. Vamos a comenzar con el estudio de la parashá de esta semana, que es la parashá am, Toldot. Vamos a estar estudiando en este día, ¿verdad? Que es la parashá Toldot y es generaciones. Déjame. La parashá, como les dije, se titula Toldot, se encuentra en Génesis 25:19 al 28:9 y la Haftará se encuentra en Malaquías 1 del 1 al 2:7 y también tenemos los escritos del primer siglo que se encuentra en Mateo 10:21 al 38. Antes de dar lectura a la parashá, vamos entonces a hacer la oración y la bendición de la lectura de la Torá para dar comienzo a la lectura. Bendecía al Señor el bendecido, bendecía al Señor el bendecido por toda la eternidad. Bendecir al Señor el bendecido por toda la eternidad. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos entregó su Torá. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torá. Amén. La lectura le vamos a comenzar a dar lectura en Génesis 25:19. Es una parashá corta, ¿verdad? Tiene pocos capítulos. Vamos a darle lectura para entonces entrar de lleno a lo que es el estudio. En esta parashá no hay mandamientos, pero sí hay un principio y es el de la primogenitura que lo vamos a estar tocando durante el estudio. Así que vamos a dar comienzo a la lectura. En Génesis 25:19 comienza, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Y oró Isaac a Hashem por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Hashem y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Hashem. Y le respondió Hashem, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob su potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hay un comentario, ¿verdad?, que dice que
Este suceso se llevó a cabo por la muerte de Abraham. Uno de los comentarios, ¿verdad? Dice que Abraham murió y por eso Jacob preparó las lentejas, porque las lentejas era un plato que se hacía cuando alguien moría y entonces, pues aparentemente, ¿verdad? Según los comentarios, este suceso tuvo que ver con la muerte de Abraham. Capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Hashem y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tus descendencias todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió después que él estuvo allí muchos días. Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Hashem. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre, en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signá. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Hashem nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Hashem aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Hashem y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Husat, amigo suyo, y ficó el capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Hashem está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal,
como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Hashem. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu alijaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Hashem antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí su maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Hashem tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz de Jacob, pero las manos de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú, hijo, mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Hashem ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren.
Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisado y se lo llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre, coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Y lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien, llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos de trigo y de vino, le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que solo una bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezca que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique y hasta llegar a ser multitud de pueblo. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Esa es la lectura, ¿verdad? De la Torá para esta porción. Y para continuar, quiero hablarles sobre el contexto, ¿verdad? Del libro de Génesis. Podemos ver que el libro de Génesis eh, abarca los capítulos del 25 al 19, que son los que acabamos de leer,
Y el libro de Génesis narra, ¿verdad?, los orígenes del mundo de la familia de Abraham, Isaac y Jacob y los patriarcas del pueblo de Israel. En esta parashá Toldot se profundiza en la dinámica familiar, la rivalidad entre hermanos, el valor de la primogenitura y la bendición y cómo estas decisiones afectan el destino de los descendientes de Abraham. La historia prepara el escenario para el viaje de Jacob y el cumplimiento del pacto divino, mostrando las complejidades del linaje familiar que forja el destino de los israelitas. Toldot, ¿verdad? Significa generaciones o descendientes. En hebreo, esta parashá narra la historia de Isaac y Rebeca y el nacimiento de sus hijos gemelos Jacob y Esaú. Pero esta porción, esta palabra en hebreo, no tan solo significa generaciones. Esta, eh, discúlpeme aquí, se me fue. Ok. Esta parashá también significa, además de generaciones, la parashá conlleva, o el nombre Toldot, por así decirlo, tiene la raíz de su palabra, las letras que tiene son las letras hebreas, la Yod, Lamed y Dalet, cuyo significado es parir, dar a luz, engendrar, producir, generar, traer a existencia. El contexto de esta palabra toldot o la raíz, lo que significa en la Torah es un nacimiento, es una descendencia o un proceso de formación. Toldot significa básicamente generaciones, descendencia, historia familiar, ¿verdad? Lo que quiere decir que es lo que impartimos como familia, lo que enseñamos, también tiene ese significado. Es el resultado o el producto y también es el relato de los orígenes, ¿verdad?, de esa familia. En el pensamiento hebreo, Toldot no solo significa genealogías, sino lo que una vida produce, sus frutos, las consecuencias, el legado, tanto físico como espiritual y emocional. Así que cuando nosotros vemos en la Torá que se dice, estas son las generaciones, lo que la Torá nos está diciendo es esta es la historia de, por ejemplo, en esta parashá, esta palabra nos está diciendo, esta es la historia de Isaac, de sus hijos, de Jacob y de Saúl. Es lo que está diciéndonos, ¿verdad? Esta palabra. Esta palabra anuncia más que nombres, anuncia un marco narrativo de lo que esa vida o familia produjo para todo Israel. Así que básicamente eso es lo que quiere decir, ¿verdad? La Parashat Toldot. Entonces, refleja, ¿verdad?, la importancia y la transmisión de valores en la cultura judía, la rivalidad entre hermanos y el favoritismo parental son temas universales que aparecen en muchas culturas, pero aquí se exploran desde una perspectiva espiritual y ética. La lucha entre Jacob y Esaú representa también la tensión entre lo espiritual y lo material. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando hagamos un contraste del carácter de Jacob y del carácter de Esaú. Valores centrales en la tradición judía. Para Antiguo Medio Oriente, ¿verdad? Para nosotros poder entender la familia, ¿verdad? Y esta familia que nos está presentando aquí en esta parasha, tenemos que estudiar lo que es, ¿verdad? El contexto de Antiguo Medio Oriente.
Para el antiguo Medio Oriente, la familia es como un núcleo, era un núcleo social y espiritual. En el antiguo Medio Oriente, la familia era la unidad básica de la sociedad. No solo era el espacio donde se transmitían valores, tradiciones o creencias, sino que también funcionaban como el núcleo económico, político y religioso. En la Biblia, especialmente en Génesis y la Parashá Toldot, la familia patriarcal es el escenario donde se desarrollan estas historias fundamentales del pueblo de Israel. En el antiguo Oriente Próximo, el matrimonio era esencialmente una transacción económica y una alianza entre familias. No se trataba únicamente de la unión de dos individuos o del amor entre una pareja que se conocieron, se amaron y se casaron. Básicamente esto trataba sobre el fortalecimiento, ¿verdad?, de la economía y alianzas de familias para el crecimiento, ¿verdad?, de estas familias. Así que este acuerdo que beneficiaba a ambas familias. Este tipo de acuerdos matrimoniales eran especialmente importantes entre familias de clase alta y familias reales, donde los matrimonios servían como un medio para establecer relaciones políticas y consolidar el poder. Para las clases más bajas, el matrimonio seguía siendo un evento de importancia económica, ya que implicaba la transferencia de bienes y una forma de asegurar la supervivencia a través del apoyo mutuo. Por eso es que vemos, ¿verdad?, que eh, Abraham mandó a escoger esposa de su casa, Isaac hace lo mismo con su hijo, porque era importante, ¿verdad?, esta unión entre las familias para fortalecer los lazos, para fortalecer el crecimiento y fortalecer también la economía. El patriarcado era la figura central, jefe del clan responsable de la protección, provisión y transmisión de la fe y las costumbres. La madre, aunque subordinada, tenía un papel esencial en la educación y el mantenimiento del hogar. Para que nosotros podamos entender ya mismo lo de la primogenitura y la reacción de Saúl al rechazar la primogenitura, es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos lo que es este patriarcado, porque como ¿verdad?, les mencioné aquí, el patriarcado es la figura central, jefe del clan y responsable de toda la provisión, protección y transmisión de la fe y las costumbres a todo el clan familiar. O sea, era un título, por así decirlo, o una función de mucha responsabilidad. Vamos a ir viendo lo que Esaú fue rechazando. La genealogía y el linaje, la importancia de la descendencia y la continuidad del nombre familiar era crucial. La legitimidad del linaje aseguraba la herencia, el poder y la estabilidad social del clan. La historia de las generaciones, transmisión de valores. La rivalidad entre Jacob y Esaú, ¿verdad?, refleja la tensión entre lo que es espiritual y lo material y cómo las decisiones familiares afectan el futuro de las generaciones. Aquí encontramos dos formas diferentes de cómo absorber la santidad que viene del cielo. Respecto a Esaú se dice, entonces su padre Isaac respondió y le dijo, he aquí, de la fertilidad de la tierra será tu morada y del rocío que baja del cielo. En cambio, respecto a nuestros antepasados Jacob se nos dice, Dios te dé pues del rocío del cielo y de la fertilidad de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Vemos aquí, ¿verdad?, la diferencia en esas bendiciones que se le dieron
a Esaú y a Jacob. Ostensiblemente parecía que no hay diferencia, aunque se destaca claramente algo muy importante. En Esaú la fertilidad de la tierra precede al rocío del cielo. La esencia terrenal es lo principal y el cuidado espiritual secundario. Lo mundano primero, sus deseos carnales. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque en este estudio, ¿verdad? Quise hacer ese contraste de los dos caracteres de Jacob y el carácter de Esaú y lo traje con más detalle más adelante. En cambio, en el caso de Jacob, el rocío del cielo, el espíritu es lo primero y luego la fertilidad de la tierra, lo material. Pero aún así, todavía persiste la pregunta más allá de las prioridades, ya que al fin y al cabo a los dos se le promete ambas cosas, lo espiritual, la Torá, la obediencia primero. La bendición de la primogenitura, ¿verdad? Esto lo estuvimos leyendo en estos capítulos. El derecho de la primogenitura y la bendición del Padre eran símbolos de liderazgo espiritual y responsabilidad para transmitir la fe y el pacto divino. La primogenitura en la Biblia simboliza, mucho más que el simple hecho de ser el primer hijo nacido en una familia. Es un concepto que tiene profundas implicaciones espirituales, legales y culturales, especialmente en el contexto de la Parashat Toldot y la historia de Jacob y Esaú. Al primogénito recibía, ¿verdad?, una doble porción de la herencia familiar y se convertía en el líder de la familia tras la muerte del padre. O sea, era una carga de gran responsabilidad que se le transfería, ¿verdad?, al hijo primogénito al faltar el patriarca, él heredaba, ¿verdad?, esa función y heredaba esa responsabilidad. Y este privilegio implicaba también la responsabilidad de cuidar la familia y de mantener la continuidad del linaje. El primogénito representa la posición de honor y liderazgo, así como el derecho de recibir la bendición y las promesas divinas en la Biblia. Dios a menudo elige al primogénito para cumplir su propósito, aunque en muchos relatos como el de Jacob y Esaú, Dios escoge al hijo menor, mostrando que su elección trasciende las normas humanas. La responsabilidad religiosa. El primogénito tenía la responsabilidad de llevar a cabo los rituales religiosos familiares y de representar a la familia ante Dios. En la ley mosaica, el primogénito debía ser consagrado a Dios, lo que subraya la importancia espiritual. La primogenitura es también un símbolo de elección divina y de la redención. Por ejemplo, Israel es llamado el primogénito de Dios entre las naciones, lo que implica un lugar especial de privilegio y responsabilidad. Aquí vamos entonces a ir viendo el contraste entre eh, Esaú y Jacob. Porque es algo bien interesante cuando yo me puse a hacer ese contraste de ambos. Vemos, ¿verdad? Como les mencioné, la gran responsabilidad que tiene el patriarca de la familia y al primogénito, ¿verdad? Se le da la bendición para que continúe con esa responsabilidad y para que continúe con ese legado. Entonces, cuando nosotros examinamos a Esaú,
y examinamos a Jacob, vemos dos contrastes completamente diferentes y en direcciones completamente opuestas. Esaú revela completamente lo que hay en su corazón con su actitud. Cuando Esaú dice que él menospreció la primogenitura, él usa el verbo basá, que significa despreciar, tratar como sin valor, tener en poco, incluso rechazar lo sagrado. Vemos, ¿verdad?, que Esaú está mostrando lo que hay en su corazón. En hebreo bíblico, el desprecio es un tema del corazón, porque lo que despreciamos revela lo que realmente nosotros valoramos. Vemos que las primogenituras representa esa responsabilidad espiritual sobre la familia. Representa un liderazgo sacerdotal, aunque todavía ahí no había sido construido el tabernáculo, pero era un liderazgo sacerdotal. Y vemos cómo era continuar, en este caso, esa primogenitura o ese liderazgo era continuar con el pacto que se le había hecho a Abraham. Entonces, el primogénito debía cargar, ¿verdad?, con esos deberes. No iba a cargar con privilegios. Eran responsabilidades lo que iba a cargar este líder, ¿verdad? O este primogénito que iba a heredar cuando su padre falleciera. Entonces, Esaú no está rechazando solo un título. Esaú está rechazando una misión. Esaú está rechazando una función. Esaú está rechazando un gran valor espiritual que había para su familia. Esaú estaba rechazando el pacto que se le había dado a su abuelo Abraham. Entonces, él no quería compromiso. La gran responsabilidad de ese cargo, Esaú no la quería. Esaú representa ¿verdad? No, las personas que quieren vivir por el afán del momento, por el placer del momento, por el placer de la hora. No le importa, ¿verdad? Y solamente él se centraba en sus pasiones, en sus deseos, en su anhelo. Cuando se escoge un primogénito, se está viendo el corazón. El corazón de un primogénito tiene que ser un corazón dado al servicio, entregarse él por el bienestar de los demás. Eso no lo vemos en Esaú. Esaú era completamente egoísta y lo quería todo para él. Por eso él rechazó, ¿verdad?, este cargo. Cuando él le dice a Jacob, he aquí, yo me voy a morir, entonces, ¿para qué me sirve la primogenitura? Mira en la poca estima que él tenía esta función tan admirable y tan hermosa, y él la menospreció y la tiró por el suelo, por así decirlo. Entonces aquí, ¿verdad? Nos está mostrando que Saúl lo que le importa es lo material, lo inmediato, la necesidad del momento. Para él lo importante era él mismo, sus pasiones, su anhelo. Él vivía para él no vivía para más nadie. Lo espiritual no le importaba. Él rechazó la primogenitura y rechazó esa identidad espiritual que le daba ese pacto que se le había dado a Abraham. Entonces, la primogenitura no era solo una jerarquía, era quién eras tú delante de Hashem. Él rechazó eso. Al Esaú rechazarla, dijo con esa actitud, no quiero ese llamado, no me interesa la responsabilidad, prefiero vivir sin carga espiritual, y en su corazón lo que había era una búsqueda de placer inmediato, un rechazo a la disciplina y una percepción de que lo sagrado estorba. Y esto lo desconectó del pacto hecho a su abuelo Abraham. En cambio, Jacob valoró tanto esa primogenitura que hizo
todo lo posible por obtenerla. Muchas veces, ¿verdad? Se malentiende a Jacob en esta posición porque se dicen, ay, él fue un mentiroso, él mintió, él la tomó de esta manera, pero algo que nosotros tenemos que entender es que los propósitos de Dios eh, antecede, ¿verdad? A las acciones de los seres humanos. Jacob anhelaba y Jacob entendía la implicación que tenía esa primogenitura y entendía el valor espiritual y el valor de pacto que tenía esa primogenitura y por eso él hizo todo lo que fuera para poder obtenerla. Entonces, esto nos muestra el corazón de entrega de servicio que tenía Jacob, que valoró lo espiritual tanto que lo persiguió y lo obtuvo. Entonces, Jacob percibe la primogenitura como una dimensión eterna, espiritual y profética, y vive desde la visión y no desde el impulso. Jacob apreciaba lo sagrado, lo santo era esencial para su vida. Él valoraba y reconocía el valor de lo que aún hoy no tenía. Entonces Jacob entendió que la primogenitura tenía implicaciones para generaciones. Jacob vivía con ese sentido de legado. Para Jacob esto era completamente importante. Por eso, como les dije, él trabajó, ¿verdad? Y hizo lo posible por obtener, porque él conocía lo que había en el corazón de su hermano. Y yo me imagino a Jacob que a lo mejor diría, ¿en las manos de quién vamos a quedar? ¿En las manos de quién va a quedar esta generación y este linaje? ¿En las manos de quién va a quedar ese pacto hecho a mi abuelo Abraham? Por eso él luchó, porque ese corazón y ese amor por lo espiritual, por el legado, lo llevó a luchar y a tomar, ¿verdad? Este liderazgo. Jacob honra la responsabilidad espiritual. Él honra el liderazgo, él honra el sacrificio, él honra la instrucción de Hashem. Él sí deseaba cargar con esa responsabilidad. Para él era un honor servir a Hashem y a su familia. Jacob representa el alma que sostiene lo sagrado, aunque cueste espera, disciplina y visión. Y lo vemos, ¿verdad? Que a él obtener sus mujeres y obtener sus cosas le costó espera, le costó disciplina y le costó visión. Entonces vemos cómo esto se relaciona con la Haftará en Malaquías 1, cuando nosotros leemos esos primeros capítulos de Malaquías, que es la Haftará de esta para allá, podemos hacer, ¿verdad? Esa conexión con el carácter de Esaú, que dice Malaquías 1, profecía de la palabra de Hashem contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Hashem, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Hashem, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Hashem de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Hashem está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Hashem engrandecido más allá de los límites de Israel. Aquí, en el versículo 6 en adelante, es que hago esta conexión con Esaú. Aquí se les está hablando a los sacerdotes, pero dice, oh sacerdotes, ¿qué menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar, a mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensaste que la mesa de Hashem es despreciable? Y cuando ofreciste al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?
Asimismo, cuando ofreciste el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Hashem de los ejércitos. Esa infidelidad, ¿verdad?, de los sacerdotes en este relato de Malaquías, yo lo puedo conectar con ese carácter y con ese corazón malvado que tenía Esaú. Así que, para continuar con la parashá, vemos, ¿verdad?, que la responsabilidad religiosa, como les había hablado, el primogénito tenía la responsabilidad de llevar a cabo estos rituales religiosos familiares y de representar a la familia ante Dios. En la ley mosaica, el primogénito debía ser consagrado a Dios, lo que subraya la importancia espiritual. La primogenitura es también un símbolo de la elección divina y la redención. Por ejemplo, Israel es llamado primogénito de Dios entre las naciones, lo que implica un lugar especial de privilegio y responsabilidad. Para ir, ¿verdad? Cerrando, concluyendo un poco, ya vamos a ir concluyendo. Eh, en Toldot, la historia de Saúl y Jacob muestra que la primogenitura puede ser menospreciada o intercambiada por lo material. Y como las decisiones respecto a este derecho afectan el destino espiritual y familiar, la primogenitura entonces es un llamado a valorar lo espiritual sobre lo material y asumir la responsabilidad de construir un legado basado en la fe y en los valores. El contexto histórico, ¿verdad? De esta historia ocurre en la transición de una vida nómada a una sociedad más establecida y agrícola. Isaac y su familia interactúan con otros pueblos como los filisteos, lo que muestra la convivencia y los conflictos entre culturas y religiones de la época. El relato de los pozos cavados por Isaac, que los vamos a estudiar uno a uno, poco a poco, y su significado, simboliza la búsqueda de recursos y la necesidad de acuerdos de paz con los vecinos, reflejando la realidad histórica de las tribus en Canaán. Toldot marca el inicio de la santidad de la historia de las generaciones, donde la continuidad familiar y espiritual se vuelve central para el pueblo de Israel. Israel, ¿verdad? Y Isaac y su familia llevaban una vida nómada y la historia de Isaac ocurre en un momento clave de la antigüedad. El paso de una vida nómada centrada en el pastoreo y el desplazamiento constante hacia una sociedad más establecida y agrícola. Este cambio se da en la región del creciente fértil, donde las tribus comienzan a asentarse, cultivar la tierra y depender de recursos como el agua y la agricultura para sobrevivir. La sedentarización permitió el desarrollo de comunidades más complejas, como estructuras sociales, económicas y religiosas más definidas. Durante esta parashá, ¿verdad? Isaac y su familia interactúan con los filisteos, un pueblo asentado en la llanura costera de Canaán. Los filisteos eran conocidos por su tecnología avanzada y su organización en ciudades-estado. La Biblia narra cómo Isaac, ante una hambruna, se traslada a Gerar, territorio filisteo, y allí enfrenta conflictos por los pozos de agua, recurso vital en la región. Los pozos cavados por Isaac simbolizan la búsqueda de sustento y la necesidad de acuerdos de paz con los vecinos. Finalmente, Isaac logra establecer un tratado de paz con Abimelech, el rey filisteo, lo que refleja la importancia de la convivencia y la diplomacia. El significado de los pozos cavados por Isaac, ¿verdad? Los pozos no solo eran fuentes de agua,
sino símbolos de prosperidad, estabilidad y bendición. Isaac reabre los pozos que su padre Abraham había cavado, que los filisteos habían tapado tras la muerte de Abraham. Esto representa la continuidad del legado familiar y la perseverancia ante la adversidad. Los nombres que Isaac da a los pozos, Esec, Siná, Rehobot, reflejan las etapas de conflicto, oposición y finalmente prosperidad, espacio para crecer espiritualmente. Los pozos también simbolizan fe y la renovación. Vamos entonces a estudiar lo que son los nombres de cada uno de estos pozos. El número uno es Esec, que este pozo significa contienda, significa disputa, pelea, y el contexto que se desarrolló en este pozo es que los pastores de Gerar disputaron y pelearon por el pozo forzando a Isaac a ceder, y representa la temporada donde todo lo que intentas construir se encuentra en oposición constante. Así que a veces nosotros nos encontramos con un tipo de este pozo, con un pozo de contienda, de disputa, que nosotros tratamos de construir algo, pero viene la contienda, viene la pelea y viene la disputa para oponerse a lo que queremos nosotros construir. El segundo pozo es el signá, que significa oposición, enemistad y acusación hostil. Y es interesante porque la raíz, ¿verdad?, de esta palabra signa es la misma raíz que se utiliza para la palabra Satán, que significa oposición, enemistad y acusación hostil. Así que este pozo tuvo una intención negativa y de conflicto. Aquí no era un simple pleito, aquí no era una simple discusión, una simple oposición. En este pozo lo que había era total hostilidad personal y espiritual. Es la etapa donde alguien o algo se convierte en un acusador o en un adversario en tu camino. Así que en Rehobot, que es el tercer pozo, significa amplitud, espacio abierto, expansión, anchura y respiro. Espacios amplios, lugar de expansión, lugar ancho donde hay libertad. En este eh, pozo nadie discutió, ¿verdad? Y este pozo representa la fase después de la contienda, la fase después de esa oposición, que llega a ese espacio divino de expansión, de descanso y de prosperidad. Entonces, en estos tres pozos nosotros podemos ver un patrón, ¿verdad? Y el patrón que nosotros podemos ver es que en el primer pozo vemos un caos. En el segundo pozo vemos una oposición hostil y en el tercer pozo vemos una expansión divina. Un comentario bastante interesante cuando estaba haciendo el estudio ¿verdad?, de esta parashá y leyendo sobre los pozos, en el Humash dice que la disputa de estos pozos es profética. Y los comentaristas señalan que debió haber motivos por los cuales la Torá relata con tanto detalle los incidentes aparentemente triviales de los pozos, con base en el principio de que las experiencias de los patriarcas constituyen puntos de referencia para la historia judía. Podemos decir que los tres pozos que aquí se mencionan corresponden a los tres templos, los dos que fueron destruidos y el templo eterno que aún está por construirse. El primer pozo, llamado Esec o contienda, alude al primer templo, que cayó víctima de la hostilidad de las naciones que finalmente lo destruyeron. El segundo pozo, que es signa u obstáculo, enemistad, que es un vocablo más severo que Esec,
y alude al periodo del segundo templo en que la animosidad de los enemigos de Israel fue tanta y más duradera y virulenta. Y el tercer pozo, que es Rehobot o amplitud, alude al futuro del templo, que simboliza la era en la que la lucha y la enemistad serán cosa del pasado. Y es bastante interesante, ¿verdad? Este comentario que nos da la, el Humash sobre estos pozos. Ya para ir concluyendo, el significado de los pozos, ¿verdad? Que ya lo hablé, también simbolizan bien material y social, porque en el contexto de Antiguo Medio Oriente, los pozos también representaban propiedad y estabilidad, y los pozos eran fuentes de agua, un recurso esencial para la región de Canaán, y tener acceso a estos pozos significaba poder establecerse, cultivar la tierra y asegurar la supervivencia de la familia y el clan. También era un legado familiar. Isaac reabre los pozos de su padre que había acabado y que los filisteos habían tapado tras la muerte de Abraham. Entonces, esto representa la continuidad del legado familiar y la perseverancia ante la adversidad. También eran de conflicto y diplomacia, porque los nombres que Isaac da a los pozos reflejan las etapas, ¿verdad?, de conflicto, oposición y finalmente prosperidad y espacio para crecer. Los pozos eran motivo de disputas entre tribus y pueblos y su posesión implicaba acuerdos de paz y convivencia. El simbolismo espiritual de estos pozos es la fe y la resiliencia. Espiritualmente, los pozos simbolizan la fe, la resiliencia y la renovación. Isaac, al perseverar y no rendirse ante los conflictos, muestra la confianza en la provisión divina. También eran símbolo de renovación y de bendición. Los pozos también representan la bendición de Dios y la capacidad de encontrar recursos y prosperidad, incluso en tiempos difíciles. Reabrir los pozos es una metáfora de restaurar la vida espiritual y la conexión con el legado de los antepasados. En resumen, los pozos en la historia de Isaac simbolizan la propiedad, la continuidad familiar, la continuidad, la perseverancia ante la adversidad, la fe y la bendición divina. Son un reflejo de cómo los desafíos materiales y espirituales pueden ser superados con confianza y esfuerzo y cómo el legado de los padres se mantiene vivo a través de las generaciones. ¿Y qué podemos aplicar y traer, ¿verdad?, esa aplicación personal a nuestra vida? ¿Qué trae esta enseñanza a nuestra vida? Nos trae lecciones de vida, porque la historia de Jacob y Esaú nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros valoramos? Si valoramos más lo espiritual o valoramos más lo material. Cómo nosotros tomamos decisiones que nos afectan a futuro. Cómo nosotros tomamos decisiones que afectan a mis generaciones. Cómo yo me comporto en la medida, verdad, que me voy comportando, que mi comportamiento lo pueden heredar mis hijos. Porque recuerden, verdad, que al principio les hablé que Toldot no solamente significa genealogía, sino que significa lo que nosotros impartimos, lo que nosotros enseñamos, significa, ¿verdad?, todo eso. Entonces, ¿qué nosotros estamos enseñándole a nuestras generaciones? ¿Qué nosotros estamos modelando? ¿Qué nosotros estamos trabajando
para nuestro futuro. Esta es la lección de vida que nosotros debemos de, ¿verdad?, aplicar. También debemos de examinar nuestro corazón. ¿Qué nos está diciendo nuestro corazón? ¿Estamos comportándonos en algunas áreas o en todas las áreas como como Esaú? ¿O estamos comportándonos como Jacob, que anhelamos todo lo espiritual, anhelamos ser parte del pacto, anhelamos todo lo que Hashem nos da, anhelamos toda esa responsabilidad que trae un cargo y una función que Hashem nos delega? ¿Anhelamos eso o anhelamos la pasión del momento y despreciamos, ¿verdad? Esa función y despreciamos lo espiritual? Examinémonos. Esta es una de las lecciones que trae esta parashá. Otra de las lecciones que nos trae esta parashá es la fe y la perseverancia. Isaac y Rebeca enfrentan dificultades, pero confiaron en Dios y perseveraron. Esto nos enseña a buscar guía divina en momentos de incertidumbre y a no rendirnos ante los desafíos. También Isaac y Rebeca nos modelan un principio poderoso dentro del matrimonio. Cuando Rebeca no podía concebir, en los comentarios que he leído de los sabios se dice que ellos se unieron en oración. Y los dos clamaron frente a frente, clamaron ante Hashem para que Rebeca pudiera concebir. O sea, la unión en el matrimonio y esa oración del esposo como cabeza del hogar, orar por su mujer. También es un principio que nos está enseñando aquí esta parasha, que es algo que no podemos descuidar. Otra de las cosas también que nos está enseñando esta parasha para nosotros aplicar a nuestra vida es la importancia de la familia. Esta parasha nos recuerda que las relaciones familiares pueden ser complejas, pero también son el lugar donde aprendemos sobre el amor, sobre el perdón y sobre el propósito. Esto es bien importante que nosotros lo podamos, ¿verdad?, aprender y lo podamos poner en práctica. Que las familias no son perfectas, en las familias hay diferencias, pero podemos aprender a amar, a perdonar y a establecer el propósito que Hashem tiene para cada familia. Y también esto es un desarrollo personal porque Jacob y Esaú representan dos maneras de vivir. Uno enfocado en el presente y el otro en el futuro y lo espiritual. Entonces la historia nos anima a elegir lo que realmente importa y a construir, ¿verdad?, un legado basado en valores y en fe. Así que, mis amados hermanos, hasta aquí esta porción de hoy. Eh, es un poco corta, o no sé si me extendí mucho, pero eh, al- eh, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede hacerlo en este momento.